Bienvenidos a este encuentro virtual para los alumnos de primer año de Educación Media General. Les habla el profesor Guillermo Rodríguez, docente de la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor, encargado del área de formación de matemáticas. Damos inicio a la unidad de aprendizaje número 4, titulada Polígonos. Polígono es la parte del plano limitada por una línea poligonal cerrada que se representa gráficamente de la siguiente manera. Acá se representa una figura poligonal cerrada. Clasificación de los polígonos. Si la figura tiene 3 lados, se le conoce con el nombre de triángulo. Si la figura tiene 4 lados, se le conoce con el nombre de cuadrilátero. Si la figura tiene 5 lados, se le conoce con el nombre de pentágono. Si la figura tiene 6 lados, se conoce con el nombre de hexágono. Si la figura tiene 7 lados, se conoce con el nombre de hectágono. Si la figura tiene 8 lados, se conoce con el nombre de octágono. Si la figura tiene 9 lados, se conoce con el nombre de eneágono. Si la figura tiene 10 lados, se conoce con el nombre de decágono. Si la figura tiene 11 lados, se conoce con el nombre de undecágono. Si la figura tiene 12 lados, se conoce con el nombre de dodecágono. Perímetro de un polígono. Literal A, polígono regular. Para calcular el perímetro de un polígono regular, se multiplica la longitud de un lado por el número de lados que tenga el polígono. Ejemplo. Calcular el perímetro regular de un pentágono cuyo lado mide 2 centímetros. Expresamos la siguiente figura. Calculamos el perímetro. 2 centímetros. Calculando el perímetro, que es igual 2 centímetros que representa el lado por 5 lados que representa el pentágono. Calculamos dichos valores y obtenemos el perímetro total, que es igual a 10 centímetros. Polígono irregular. Para calcular el perímetro de un polígono irregular, se suman las longitudes de sus lados. Ejemplo. Calcular el perímetro irregular de un hexágono si sus lados miden A con respecto a B 1 centímetro, B con respecto a C 1,5 centímetros, C con respecto a D 1,8 centímetros, D con respecto a E 1,8 centímetros, E con respecto a F 1,9 centímetros, F con respecto a A igual 2 centímetros. Representamos la siguiente figura de que determina un hexágono. P es igual a A con respecto a B más B con respecto a C más C con respecto a D más D con respecto a E más E con respecto a F más F con respecto a A. Perímetro igual 1 centímetro más 1,5 centímetros más 1,8 centímetros más 1,8 centímetros más 1,9 centímetros más 2 centímetros. Perímetro igual 10 centímetros. A continuación le presento la evaluación. Pregunta número 1. Calcular el perímetro de cada uno de los siguientes polígonos regulares. Figura A. Calcular el perímetro regular de un hexágono cuyo lado mide 3 centímetros con una ponderación de 5 puntos. Figura B. Calcular el perímetro regular de un octágono cuyo lado mide 2,5 centímetros con una ponderación de 5 puntos. Calcular el perímetro irregular de un hectágono si sus lados miden A con respecto a B 2 centímetros, B con respecto a C 1 centímetro, C con respecto a D 3 centímetros, D con respecto a E 2 centímetros, E con respecto a F 3 centímetros, F con respecto a G 2 centímetros y G con respecto a A 3 centímetros. Criterio de corrección. Aplica lo aprendido. 3 preguntas, 5 puntos cada uno para un total de 15 puntos, que se desarrolla de la siguiente forma. 3 puntos procedimiento, 2 puntos resultado. Puntualidad, 5 puntos, para un total de 20 puntos. De presentar alguna duda, pueden hacer sus consultas vía WhatsApp o Telegram o en los días correspondientes a mis asesorías en la sede de la institución en el horario comprendido de 8 a.m. a 12 Meridien. Será un gusto atenderlos.